Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro canal Gallanos Cósmicos. Y bueno, como les habíamos anticipado, en parte, en esta oportunidad tenemos un hermoso invitado muy potente que, bueno, nos va a comentar ciertas cosas, ¿verdad? La verdad es que, bueno, él es Luigi Cavieres, eh, se ha especializado bastante en lo que es psicoastrología, Theta Healing, que tiene que ver con programar y desprogramar la mente, y también trabaja con lo que son los registros akáshicos. Lleva bastantes años en realidad en esto y bueno, Claudia nos va a dar un poco más de información al respecto. Hola Marce, hola Luigi, Hola. gracias Hola. por estar Mm. acá con nosotras. Yo quería hablar algo muy general sobre algo que Luigi va a hablar con más detalle de la astrología. Ya este término quizás un poco desconocido para muchos, pero hay que verlo desde el punto de vista que nosotros acá en el planeta Tierra estamos dentro de de sistema solar que hay más seres con conciencia, seres vivos, por decir, que son otros planetas, así como nuestro hermoso planeta Tierra lo anima Gaia, el alma mater, que por eso nuestro canal se llama Gaianos Cósmicos. Hay otras almas que animan otros seres vivos que son los planetas y todo están en conversaciones entre sí, hay una comunicación constante. Y nosotros, dentro de este sistema solar, estamos en una danza infinita por el universo. Y nosotros humanos, que estamos acá viviendo dentro del planeta, recibimos la influencia de esta comunicación que nos otorgan los demás planetas. Y cada planeta tiene como un arquetipo que nosotros recibimos y como nosotros estamos acá adentro, nos influenciamos por esos arquetipos. Por eso nosotros los humanos somos tan especiales o entre nosotros tan diferentes, porque cada uno de estos arquetipos planetarios conversan en nuestro campo, en nuestro interior, de forma diferente. Entonces, por eso algunas personas somos, algunas más mentales, otras quizás más artísticas, más emocional, más canalizadora, más analítico, más tenemos diferentes experiencias de vida, diferentes vocaciones, tenemos una diversidad infinita de diferencias a nivel de personalidad y de experiencia. Entonces, esto quería compartir con ustedes mi punto de vista muy general de cómo podemos ver también la astrología. Y ahora vamos a dejar a Luigi, bienvenido Luigi. Eh, Hola. Queremos que nos cuentes cómo iniciaste en este tema de la astrología y cómo lo ves desde el punto de vista terapéutico, porque tu astrología es psicoastrología, ¿cierto? Cuéntanos un poquito. Exacto. Bueno, primero que todo, gracias chiquillas por la invitación. Y bueno, en mi caso yo partí estudiando astrología. Siempre mi enfoque de astrología es moderno. Hay dos tipos de astrología, la verdad, que es la clásica y la moderna. La moderna básicamente detalla información con respecto a el mundo transpersonal del ser humano, o sea, su psique, su psicología, su mente, su espíritu, su alma, ¿ya? Habla de los aspectos más abstractos que configuran al ser humano. Yo partí a los aproximadamente 15 o 16 años atrás y partí a través de la influencia de una amiga que también es astróloga. Y ella me hablaba de la astrología, de las cartas. Para mí parecía bien interesante observarla a ella leyendo un mapa que para mí en ese momento era como todo chino, pero era súper fácil de comprender con el tiempo cuando me dediqué yo por mi cuenta y también por preguntándole a ella, pidiéndole ayuda, a que me enseñara un poquito a interpretar estos símbolos, porque la astrología básicamente son puros símbolos. ¿Qué es la astrología en este caso? Es un diagrama, es una foto del cielo, una foto de los astros, del cosmos, que cada posición planetaria en cada constelación van a expresar, en este caso, un simbolismo que va a hablar sobre tus cualidades como persona, como ser humano,
Va a hablar de tus potenciales, de tus virtudes, de tus retos que vienes a resolver y a trabajar en esta vida para básicamente seguir progresando y hacer tu vida básicamente con total mayor guía. Básicamente un diagrama que está dibujado en el cielo que tiene una correspondencia psicológica en el ser humano, una configuración energética en el ser humano. Entonces, todas estas herramientas que te provee la astrología te sirven como guía o autoconocimiento para ti, para básicamente tener mayor claridad de lo que tú vienes a hacer aquí en la vida, en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos cosas que resolver que vienen obviamente por parte de nuestra existencia. Existencia quiero decir nuestras vidas pasadas, incluso pueden ser vidas futuras también cuando vemos los registros. Y al final lo que hacemos es simplemente anclar la energía del presente, sacando toda esta información del pasado y del futuro y poder comenzar a resolverla para sacar virtudes. Básicamente, ¿para qué? Para expandir la conciencia y así poder evolucionar como seres humanos, porque todos aquí en la vida, todos los que estamos presentes aquí en la Tierra, tenemos un propósito. Y el propósito básicamente fácilmente lo puedes determinar a través de tu carta, por ejemplo. Hay ciertos planetas, hay ciertas configuraciones astrológicas, ciertas interacciones en esta danza, en este grupo cósmico de planetas que van a hablar sobre tu propósito de vida en este caso. ¿Ya? Entonces, básicamente la astrología es una guía de autoconocimiento. Con este autoconocimiento comienzas a tomar mayor noción, mayor conciencia de qué es lo que eres, qué es lo que tienes como don, como característica, como cualidad, cuáles son tus defectos para conocerse mucho más en el lado como oscuro de nuestra sombra y qué hacer con respecto a eso, cuáles son las habilidades positivas, cuáles son los temas y retos que vienes a resolver en esta vida y de esta forma comenzar básicamente a ir tomando conciencia, mayor crecimiento y también ir modificando la realidad, porque eso es lo interesante. La realidad, claro, de alguna forma puede estar como predeterminada porque tú cuando llegas a reencarnar en esta vida, tú eliges tu estilo de vida, tú eliges el momento, la hora, la fecha de nacimiento y esto obviamente va a expresarse a través de esa carta astral. Pero también esto puede ser totalmente modificable. Y esto es lo que plantea comúnmente, por ejemplo, la astrología moderna, la astrología transpersonal o la psicoastrología, que básicamente habla de el diseño de la evolución, el renacimiento, la transformación y el cambiar el destino en el ser humano. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual o a nivel álmico tenemos el libre albedrío, que es un regalo divino para elegir nuestro camino. Y si hay algo que no queremos que se manifiesta en la realidad y no lo queremos, básicamente lo recogemos, lo integramos para saber cómo cambiarlo a través de la indagación de eso que no queremos. O sea, por ejemplo, un problema, por ejemplo, una depresión, por ejemplo, una enfermedad. Si estamos padeciendo algún tipo de anomalía o una disfunción energética en ese ámbito, es por un aprendizaje. Y eso es lo interesante, cuando lo analizamos, lo reflexionamos en esta perspectiva de vida, al final todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje y eso es lo interesante, que cuando ya estamos pasando por situaciones negativas que no queremos vivir, por relaciones tóxicas o relaciones que estamos aprendiendo pero a través del dolor o enfermedades que no queremos como enfrentar o nos cuesta resolver o nos cuesta sanar, es porque básicamente estamos aprendiendo algo positivo, algo bonito de eso. Por más que el panorama se vea terrible, por más que la situación se vea terrible, hay un aprendizaje que se está desarrollando, hay una evolución en tu ser que está expandiéndose mediante esa negatividad o esa crisis o esa depresión. Siempre hay aprendizajes que logras descubrir, que logras, en este caso, sacar a flote cuando estás inmerso en esa situación negativa o situación oscura. Entonces, cuando vas integrando la conciencia de el aprendizaje, de qué me está sirviendo esta situación negativa y logras rescatar las cosas positivas, vas cambiando el formato, vas cambiando la programación, vas de alguna forma creciendo y abandonando, dejando de lado
la temática negativa de aprendizaje y vas convirtiéndola en positivismo cuando vas también integrando la gratitud. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que gracias a la astrología podemos sacar información clave para resolver algún tipo de situación, cualquier tipo de situación, y rescatar los aprendizajes para que seas consciente de que en esta vida, porque sabemos que a nivel como universal estamos rodeados y todo está hecho de amor, desde este amor eterno, este amor divino que se compone en cada partícula de nuestro ser, por decirlo así. Estamos también elaborando nuevos aprendizajes por esta gratitud, amor. Si lo vemos desde una perspectiva más elevada, una perspectiva divina, claro, el creador de creadores o el creador de todo lo que es el que crea los planetas. Y en este caso los planetas básicamente son tronos, también son deidades, desde la mitología griega, la mitología romana o la mitología de la hinduista, por ejemplo, la astrología india, por ejemplo, o la astrología griega o la astrología de Od, cualquier tipo de cosmovisión. En el fondo son tronos, son deidades que Dios, el creador de todo lo que es, o el gran eterno, el Padre eterno, le da poder a estas energías para que gobiernen la tierra. Pues lo interesante de eso es que, claro, pueden haber situaciones negativas que se expresan a través de los planetas para entregarnos un tipo de lección. Y aquí nuevamente volvemos a la conclusión de que al final todo en la vida es un aprendizaje. Entonces, cuando utilizamos la astrología, básicamente es como decir, quiero saber mi carta o quiero ver mi carta para ver por qué se está dando esta situación en mi vida, por qué tengo este defecto y me cuesta resolverlo, por qué, por ejemplo, me cuesta hablar en público, qué pasa ahí, por qué tengo esta problemática. Claro, se puede utilizar la astrología para definir, dar como una una búsqueda, una indagación a tu persona, a tu psicología, a tu mundo interior para ver el bloqueo, de dónde viene esta problemática con respecto, por ejemplo, a miedo a hablar en público. ¿Por qué? Entonces, cuando esto lo vamos observando, a veces puede ser que nosotros, bueno, todos nosotros como seres humanos ya tenemos algún tipo de daño. Y este daño básicamente viene por defectos no resueltos, que esto se puede traducir como en palabras como karma, que básicamente es un aprendizaje sin resolver. Todo karma es un aprendizaje no resuelto por vida pasada o por genética, por la psicogenealogía de nuestro ancestro, nuestra madre, nuestro padre, por sueños frustrados de los padres, y al final todo ese legado me toca a mí en esta vida vivenciarlo para resolverlo y comenzar así sacar virtudes y hacer mi propósito de vida, mi real propósito de vida. Entonces, a veces la problemática de por qué, por ejemplo, me cuesta hablar en público puede ser por un miedo que puede estar latente como programación. Aquí trabajamos con Theta Healing, de que este programa viene gestado por quizás un trauma en un nivel básico de creencias, porque el ser humano tiene 4 niveles de creencias del Theta Healing. Creencias, por ejemplo, de la infancia. No es que quizás yo era ridiculizado cuando hablaba en público. Ya, perfecto, se resuelve. Pero más profundamente puede haber una creencia que está en el campo genético, que es el segundo nivel de creencias. Entonces puede ser que quizás, no sé, algún ancestro mío, mi madre o mi padre, cuando eran niños, también eran ridiculizados o eran muy expuestos a público y se sentían avergonzados porque tenían que hacer cosas a las cuales eran sometidos, obligados a hacer, y eso les frustraba. Entonces aquí hay una segunda programación. Pero incluso la programación puede ir más atrás todavía, que esto habla de vidas pasadas. Entonces aquí podemos observar que quizás la problemática de hablar en público viene porque en vida pasada quizás te pusieron mucho y no sé, por poner un tema del cual tú te apasionabas, llegó, por ejemplo, una etapa de la Inquisición, una era de la Inquisición y te mataron, o te apiedraron, o te quemaron por hablar de ideas revolucionarias, por ejemplo. Y ahí quedaste traumado. O incluso puede ser desde el alma. Esta programación la hiciste y la pactaste con Dios para aprender cosas muy potentes a través de ese miedo. Entonces desde el alma comienzas a resolver, en los otros niveles también posteriores comienzas a resolver,
para definitivamente así resolver el miedo a hablar en público y poder entonces lanzarse y atreverse a hablar en público con facilidad, porque ya no hay ningún bloqueo, ninguna interferencia en algún nivel de tu configuración que te esté invalidando a poder hablar en público. Mm. ¿Ya? Entonces, en síntesis, la astrología es una guía para identificar problemáticas de cualquier índole, problemáticas de dinero, problemáticas de romance, de amor, defectos, para básicamente sacar el aprendizaje de eso e integrar la resolución. Esto se desprograma con Theta Healing para reprogramar positivamente. También se pueden utilizar los registros acásicos. La astrología también se puede utilizar para ver tus registros acásicos cuando das la interpretación planetaria. Hay elementos en la carta astral que hablan de tus vidas pasadas, como también hay elementos que hablan de tus progresiones. La astrología también sirve para predecir tu futuro, ver qué, bueno, qué es lo que vienes a hacer y también modificar el futuro totalmente. Mm. Entonces, básicamente la astrología sirve para todo, incluso para las relaciones de pareja, para ver exactamente, aquí trabajamos con sinastría, que es un modelo de un formato de carta, de dos cartas natales compuestas, de tú y tu pareja, o tú y tu vínculo, tú, tu relación con, no sé, tu madre, tu padre, tu amigo, tu mejor amigo, lo que sea, y se superponen. Y aquí sale una nueva carta que habla de todas las configuraciones de las dos personas, para ver la energía de la relación, para ver los retos, las virtudes, las temáticas, las dificultades y también las facultades para ir progresando y ver si realmente hay una compatibilidad súper fuerte en la relación o esta relación es muy tóxica, no sirve, no hay progreso. Eso, todo eso se determina con la sinastría. Ujú. También está la carta solar, que es la carta del cumpleaños. Entonces, cuando tú cumples un año, de hecho, desde la visión astrológica de la carta solar, se dice que tu año nuevo recién parte en tu cumpleaños. Ese es tu año nuevo de verdad. Ajá. Entonces, desde ahí tú puedes determinar cómo va a estar el clima de tu año. Entonces te va a mostrar todas las cosas, los eventos posibles que pueden suceder durante tu año, para ver los aprendizajes del año, ver las virtudes, ver los retos, ver los defectos, ver dónde hay que enfocar la energía, dónde hay que ir participando, dónde hay que ir disponiendo de la energía, para básicamente tener un buen año de aprendizaje, netamente concientizando los temas que hay que resolver y dónde hay que trabajar durante el año para que sea netamente progresivo. ¿Ya? Esa es la carta solar. Es básicamente una orientación y una dirección enfocada para ir ejecutando la energía del movimiento durante tu año. Ya eso es solar. También está la astrología progresiva o la astrología de tránsito. La progresión habla de tu desarrollo evolutivo, habla de todo lo que tú has ido evolucionando desde tu nacimiento hasta tu actualidad. Como nosotros somos seres humanos mutables, vamos constantemente viviendo cambios, vamos creciendo, vamos aprendiendo, también nuestros intereses van cambiando. Entonces, lo que me gustaba a mí cuando era chico, ahora es totalmente distinto a lo que ahora me gusta. Y esto se va reflejando a través de la progresión. Entonces, básicamente la carta progresada, la astrología de progresión, es para ver con determinación los ajustes que vas generando en el presente y las direcciones de evolución para básicamente seguir progresando. También está la astrología de tránsitos, que esta habla de momentos psicológicos que estamos viviendo aquí en el ahora, que están influenciando a nivel planetario algún tipo de energía que está afectando mi psicología positivamente o negativamente. Entonces lo que nos muestra la carta de tránsito es una orientación psicológica de nuestro ser. Muestra como los retos o las cosas emocionales que estamos vivenciando aquí y ahora para básicamente darle dirección, darle resolución y tomar un enfoque más positivo para básicamente concretar algo en la vida presente, ¿ya? O un propósito que queramos cumplir en la vida. Mm. Eh, Básicamente,
como te digo, como les digo, trabajo con todas esas cartas para tener conciencia, 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 noción del tiempo, noción del espacio que estoy haciendo aquí, que vengo a resolver, por qué me pasa esto, qué estoy aprendiendo de esto. Mm. Entonces, Sí, vamos elaborando respuestas, ¿sí? A sí, mí me quería rescatar surge, Luigi, algo. Ujú, ¿sí? que me surge en relación a lo que vuelves a comentar de para qué sirve. eh, Tú hablas de ocupar, ya estás con una persona viéndole su carta, ¿verdad? Algunos de los aspectos de ella que, porque van con distintos nombres, ¿sí? Sí, Por lo que entiendo. Entonces, puedes ocupar para programar, desprogramar primero y luego reprogramar el Theta Healing, también puedes ocupar los registros, acá chicos, eh, una tarea completa con alguien. Va a depender de cada individuo, me imagino, pero me imagino que son varias sesiones también las que requiere para poder lograr realizar una desprogramación o que la persona quede como clara, liviana, ya, esto es lo que tengo que hacer, que quede realmente con claridad. exacto. Para... ¿Mm? Eh, comúnmente es que depende de la intensidad del problema. Porque, Ujú, por ejemplo, a veces me llegan pacientes con enfermedades crónicas, donde literalmente están como en el limbo entre la vida y la muerte por esta enfermedad, que es muy intensa en su magnitud. ujú. Entonces, claro, esto requiere más sesiones, pero ya la primera sesión basta para orientar a la persona, centrarla, y desde ahí en la siguiente sesión comenzar a resolver, 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 para básicamente ir limpiando esa energía y abrirse a un nuevo paradigma de aprendizaje, tomando la enfermedad como ya resuelta. Entonces, claro, depende de la magnitud de la enfermedad, depende también, en este caso, los bloqueos energéticos que van configurando también la enfermedad. Comúnmente con los pacientes, cuando trabajamos, por ejemplo, temáticas fuertes, porque yo he trabajado también con pacientes como niños, por ejemplo, que tienen depresión, tienen trastornos, eh, los cuales también pueden ser completamente resueltos, pero hay que ser constante. Entonces, a veces, no sé, lo máximo que hemos logrado como resolver es 5 sesiones, por ejemplo, para llegar a una completa sanación de la persona. Obviamente hay que ser muy paciente en el proceso, porque obviamente como ser humano muchos somos ansiosos y queremos todo al tiro, que todo se Claro, resuelva rápido y ya. Pero lo interesante de esto es que sí, la astrología te da respuesta y cuando vas viviendo la transformación de la enfermedad es un tratamiento y todo tratamiento, sea desde la terapia complementaria, la terapia holística, la terapia alópata, requiere tiempo. Entonces, sí o sí hay que llenarse de paciencia y de aprendizaje consciente para llegar a la transmutación y a la restauración de la sanación. Y a veces sucede que, claro, el deseo es tan fuerte, la fe es tan fuerte que la sanación se da instantáneamente. Pero eso es porque la persona ya tiene integrada la fe en que se va a sanar rápido. ajá, Pero si no tiene la fe, entonces eso se va aprendiendo con el tiempo. Igual de claro, alguna forma todos venimos a integrar la fe. Algunos lo tienen más desarrollado por vida pasada de una regalía, pero a veces algunos no tienen nada de fe porque no que creen en Dios, no tienen el concepto de nación divina. Pero lo interesante es que de alguna forma igual se va desarrollando esa energía mediante la situación negativa. claro, Entonces en algunos pacientes rápido y en otros pacientes va a ser más lento. ajá. Pero siempre se da una respuesta y una solución. Maravilloso. Y además, por lo que comentas, desde la primera sesión ya pasan cosas bastante importantes. Sí, sí, Entonces, es como un punch, un empuje súper potente para motivar a continuar a cada quien, ¿verdad? Por su propia sanación, porque como bien dices tú, es tiempo, es dedicación, es paciencia, es constancia también, si requieres de más sesiones. exacto, sí. Y De hecho, probablemente sea así, pues, que sea más de una sesión sí, o sea, cuando ya en estamos mucha gente. tratando una enfermedad,
o una situación problemática, sí o sí es más de una sesión. Una sesión para carta para entregar la definición completa, sí. De hecho, basta solamente una sesión para carta. Y las otras sesiones son simplemente sanación, tratamiento de enfermedades o cualquier problemática que la persona quiere resolver totalmente. Claro. También va a participar mucho la configuración elemental de la persona y esto básicamente es ver como la carga planetaria que tiene configurada en su carta, que esto se basa desde la configuración primaria de la persona, viendo la esencia energética de la persona y esto se ve con la carta astral. O sea, básicamente se utilizan los cuatro elementos primigenios: el fuego, la tierra, el agua y el aire. Hay personas que son más de agua, hay personas que son más de tierra, otras más de aire y otras más de fuego o cualquier elemento. Pero hay personas que tienen un equilibrio en estos planetas, en estas cargas de elementos. Y hay otras personas que están súper desequilibradas. Lo interesante es que al final va a ser el elemento predominante el cual va a elaborar el tipo de progresión a través de la enfermedad. Por ejemplo, las personas que son muy mentales, que son un exceso de aire, que es puramente intelecto, cuestionan todo, razonan mucho, análisis, van a tener que básicamente ir como soltando esa energía, utilizando cosas como por ejemplo el aire o hacer cosas de aire para ir descargando, ir equilibrando ese aire, porque está en exceso. Entonces, ¿de qué forma yo puedo descargar o ir como utilizando el aire? Leyendo, meditando, aquietando la mente, conectándose con el aire, el viento, y meditando, utilizando ese sonido de aire o de viento. Si es fuego, la persona de fuego es más impulsiva. Acá hay una carga notoria del ego. Entonces, la persona, claro, utiliza una confianza tremenda. De hecho, astrológicamente la fe es una sustancia elemental de fuego. Entonces, utilizan el fuego de qué forma, si tienen un exceso de fuego, que son personas muy extrovertidas, son muy movilizadas, son muy liderazgo, tienen mucho liderazgo, son muy pioneras, pero claro, no se quedan quietas. Entonces, ¿de qué forma van a equilibrar ese fuego? Haciendo cosas que se relacionan con el elemento del fuego. Por ejemplo, meditar escuchando el fuego, viendo el fuego, una fogata, por ejemplo, o utilizando actividades que te hacen descargar el fuego, por ejemplo, el ejercicio físico. Andar en bicicleta, correr, hacer deporte, hacer, no sé, por ejemplo, actividades de deporte en el área del combate o arte marcial, eso es muy de fuego. O explorar, recorrer, caminar o hacer teatro también, que son actividades muy ligadas al fuego. Las personas que son bueno, de aire, de fuego, tenemos las de agua también, que tienen mucha carga de agua. Estas son muy sensitivas, son muy sensibles, son hipersensibles, lo sienten todo. Y ellas fácilmente tienen una conexión con lo espiritual, o lo psíquico, o lo místico. ¿Por qué? Porque su mundo emocional, de alguna forma, tiene una tendencia de ligarse inmediatamente al sentimiento. Son muy empáticas, sienten su mundo interno con total fluidez que vienen a expresar esa emoción, algunas más que otras. Esto depende mucho también de la vibración del elemento, si es cardinal, si es mutable o si es fijo. De hecho, desde los signos los vamos clasificando por el elemento: signos de fuego, signos de agua, signos de tierra, y la vibración, cardinal o fijo mutable. Y eso va a entregar muchas características de la persona y el flujo de su energía. Entonces los de agua sienten mucho. Algunos son más fluidos y otros son más rígidos emocionalmente. Otros utilizan mucho la energía para accionar. Es como sienten y comienzan a tomar acción a través del sentimiento. Y están IRTJ. los ¿no? Mm. que son más prácticos. También son analíticos, pero ellos se dedican simplemente en trabajar con
la materialización. Le gusta manifestar, materializar, concretar, trabajar, 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 y simplemente se dedican a trabajar o se especializan mucho en esa área, en trabajar, administrar el dinero, administrar los recursos y de alguna forma también a generar básicamente manifestaciones concretas, a prosperar. De alguna forma en la vida, mediante los tránsitos, las progresiones, nosotros vamos integrando todos los elementos, pero siempre vamos a tener una característica especial que nos va como a formalizar o tomar potencial de nuestras cualidades a través de un elemento que nos va a corresponder con fuerza. En este caso, para sacar mucha potencia o mucha configuración de nuestro elemento, hay que ver en la carta astral nuestro sol, que básicamente el sol es la posición del sol cuando tú naces. Esto habla de tu signo zodiacal. Ya básicamente el sol habla de tu signo zodiacal. Cuando te preguntan, oye, ¿qué signo eres? Y tú dices, no, yo soy Leo, no, yo soy Géminis. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Géminis. ¿Qué significa eso? Que astrológicamente cuando yo nací, el Sol estaba pasando la constelación por la constelación de Géminis. Básicamente eso significa. Entonces, claro, el Sol te va a mostrar el propósito de tu vida, los objetivos de tu vida, la forma en cómo te reconoces, la forma en cómo vienes a brillar. En este caso va a ser el estilo geminiano. Que Géminis es un signo de aire. Entonces, en este caso mío, es a través de la comunicación, la entrega de información, la entrega de conocimiento, la entrega de sabiduría, porque leo, 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 aprendo, aprendo y voy como ejecutando ese ejercicio constantemente en mi vida, a través del vínculo social. Em, pero también tenemos un signo lunar, tenemos un signo de Mercurio, un signo de Marte. Entonces, claro, yo tengo una configuración muy particular porque tengo planetas personales en varios signos. Por ejemplo, mi luna está en Piscis. La luna habla mucho del sentimiento, cómo tú sientes, cómo tú te expresas emocionalmente, cómo compartes tu vida íntima y cómo tú despliegas tu conciencia emocional hacia un otro íntimo. La luna habla de la primera relación vincular afectiva que se da con la madre. Y esa energía, ese signo va a hablar mucho de tu sensibilidad interna. Yo tengo la luna en Piscis, entonces tengo una luna en agua, o sea, soy muy emocional, pero mi energía masculina, que es el sol, soy muy mental. Entonces ahí tengo de alguna forma un equilibrio, Mm. en ese caso, en sentir mucho y también pensar mucho. Mm. Tengo Venus en tierra, Venus en Tauro, que Venus te va a hablar mucho de tu campo vincular con las relaciones, lo que te gusta, lo que te da placer, cómo quieres vincularte, cómo quieres de alguna forma compartir tu vida afectiva y amorosa, que va a ser tierra, muy terrenal en este caso. Tauro habla mucho de la energía de la tierra, del sentir, trabajar los cinco sentidos, del trabajar los placeres, de trabajar el dinero. Entonces, eso es lo que de alguna forma me gusta. Hablamos también de Marte que habla de tu fuerza de voluntad. Y en este caso mi Marte está en fuego, Marte en Leo. Entonces yo de alguna forma sí necesito ser observado, sí necesito ser reconocido, porque Leo, que es un planeta de fuego, habla mucho de mostrarse al resto. Y de esa forma comenzar a validarte, a reconocerte. De esa forma yo tomo acción, porque Marte te acciona, te lleva a la fuerza de voluntad, te lleva a motivarte. Y también habla de la pasión sexual, Marte, que Venus y Marte en este caso, estas dos configuraciones planetarias van a hablar mucho de tu sexualidad y tu vida personal íntima con alguien, y también la luna. Entonces, si tú quieres conocer cómo eres tú en el ámbito afectivo, íntimo, vincular, relacional y sexual, ahí trabajamos mucho con esa energía planetaria para hablar y describir tu configuración de cómo eres en una relación de pareja, o qué es lo que te gusta del otro, para tener mayor claridad. También tengo Mercurio en Cáncer, que eso también es de agua, entonces es una mente que igual es muy emocional, es muy sensitiva, una energía muy ligada a lo emocional. Entonces, si nos damos cuenta, como que yo tengo un poco de todo, y eso me genera como un balance que de alguna forma he tenido que ir equilibrándolo para no irme a los polos, Mm. pero es bien funcional, es bien multifuncional, y eso me da como capacidad
de poder potencializar las cualidades para entregarlas también o compartirlas con los otros. Y yo creo que eso también me da como el potencial de hacer terapia fácil para integrar el mundo del otro. Entonces lo interesante de esto, lo que quiero destacar es que todos tenemos un potencial perfecto, innato, que venimos a desarrollar en esta vida para entregarlo o ejecutarlo en el área servicial, primero conociéndonos a nosotros, puliéndonos a nosotros mismos y cuando estamos listos podemos abrirnos al mundo para ejercer nuestro tipo de servicio o misión en la vida. Eso. Luigi, Ujú. algo importante que rescatar, bueno, que todos nosotros tenemos configuraciones en diferentes, todos nosotros tenemos nuestros 10 planetas en diferentes partes, o sea, ¿qué voy yo? Que muchas personas, ¿cierto? El tema de nuestro sol, que nuestro horóscopo es solamente como un 10% de nuestra personalidad o de nuestra esencia. Todos nosotros tenemos, como tú bien decías, una luna en una parte, Mercurio en otra parte, Venus en otra parte, y esto lo digo para las personas que están escuchando en este momento este video, que a lo Ujú. mejor es como mucha ensalada de información que dice, Ujú. sí, es verdad, todos nosotros tenemos esos 10 arquetipos en diferentes escenarios conviviendo Sí, dentro de nosotros. Entonces, todos nosotros vamos a tener un Venus en un signo, Mercurio en otro signo, Saturno en otro signo, y todo esto es como la magia de quiénes somos nosotros. Ahora, exacto. ¿en qué va? Uno dice, pero ¿cómo? Y acá es lo que quiero rescatar lo que tú dijiste al principio. Nosotros somos responsables de nuestra vida. O sea, no es que nos tocó, que yo justo nací en un día, en una hora que me tocó, entonces ahí estaba el sol en esta constelación y la luna acá y el mercurio acá. No, eso quiero rescatar. Nosotros diseñamos nuestra vida. Somos Exacto. responsables de nuestra vida. ¿Qué significa? Que antes de encarnar en este cuerpo físico, nosotros fuimos como los arquitectos de todo esto. Nosotros Exacto. elegimos dónde queríamos cada planeta en cada signo para que se dieran los escenarios y las configuraciones de la experiencia que nosotros queríamos vivir en esta experiencia física. Entonces, para mí es súper importante señalar esto porque así nos vamos siendo como responsables y nosotros diseñamos nuestros desafíos y nuestras virtudes. Porque ahora uno acá dice, ay, pero pucha, yo no quería que me tocara una familia así, o una mamá así, o no quería que en la infancia sufrir abandono, sufrir rechazo, etcétera. Pero sí, la respuesta es que nosotros lo elegimos. Y nosotros lo elegimos y no somos víctimas de nada. Yo así como me lo imagino, Luigi, un Ujú. escritorio, bueno, de hecho yo ayer levanté un podcast hablando de esto, porque así yo me lo imagino, que antes de encarnar nosotros estábamos como arquitectos en un escritorio con compás, con papeles, con reglas, y nosotros fuimos diseñando exactamente las configuraciones que queríamos astrológicas y en el momento que se daba ese escenario, que se iban a dar esos escenarios para experimentar, dijimos ya, ese día y esa hora y en ese lugar encarnamos. Entonces, y como también tú bien dijiste, claro, o sea, esto al principio uno lo puede tomar como desafío, porque eso es nosotros desafío, pero Ujú. en la evolución de conciencia es donde viene después la evolución, que ese mismo desafío, transformarlo en un aprendizaje. Claro, Entonces, totalmente. no es que, ah, o sea, como yo no soy buena para hablar y me voy a morir, Mm. no soy buena para hablar, no, o sea, si nosotros, pues sí, puede que la carta natal está así hasta que nosotros desencarnamos, ¿no? Pero no significa que es estática, es evolutiva. Así Evolutiva. como los planetas nunca dejan de girar, el universo nunca deja de girar, nosotros tampoco nunca dejamos de aprender, de movernos, de evolucionar. Entonces eso quería compartir. Y sabes que escuchándote, Clau, y en relación a lo que decía, bueno, a todo lo que ha compartido Luigi también, eh, se me viene a la mente, todos tenemos alguna noción de astrología inconsciente, porque también, pues, me imaginaba con esta descripción que haces tú, antes de que lo dijeras también, se me venía, debemos saber esto para programar previamente lo que venimos a encarnar Mm. Mm. bajo las distintas circunstancias que ambos han mencionado, po. Luis, y Mm. a mí se me viene otra,
otra duda, porque tú te fuiste ampliando en todo lo que es y lo que tú aplicas, entiendo que es la psicoastrología, pero que tiene que ver con la astrología moderna. Sí, Y por lo que has comentado, logro entender que la astrología moderna es inclusiva, sí, inclusiva, luz, sombra, o sea que lo que menos nos gusta y lo que más nos gusta y lo que nos deja ahí, está todo ahí. ¿Qué pasa con la astrología clásica? Puedo entender o deducir también que es separatista, que esto sí y esto no. Si nos puedes hacer como una breve comparación, como para entender mejor una y otra. claro. Lo que pasa es que a nivel histórico la astrología clásica se utilizaba mucho para, por ejemplo, predecir. De hecho, como que un enfoque central de la astrología clásica es para entregar predicción. Mm, ¿Por qué, por ejemplo, se utilizaba en la antigüedad para ver los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, los tiempos de cultivo, cuándo van a llegar climas feos, por ejemplo, que está la astrología climática? O para, por ejemplo, ir observando si necesito como conquistar cierta tierra, si vamos a ganar cierta guerra. Para eso trabajamos con los planetas clásicos, que hablamos del Sol hasta Saturno. ¿Por qué? Porque por el progreso científico de ese momento, los telescopios podían observar hasta Saturno nomás. No sabía que había algo más atrás, o sea, algo más allá. ujú, Entonces la astrología clásica básicamente es para predecir cosas. Como Saturno era el último planeta en ese momento, claro, Saturno habla entonces de este, es el fin del ciclo. Saturno en la astrología clásica es súper crítico porque habla de las depresiones, habla de como las crueldades, habla de lo triste, habla de la muerte también. Entonces, cuando se da un retorno de Saturno, de hecho, por la esperanza de vida de la antigüedad, que era muy bajísima, ahí la persona cuando tenía aproximadamente 30 años de edad, hasta ahí nomás llegaba. ¿Por qué? Porque se daba el retorno de Saturno. Este legado llega también como herencia por una creencia histórica de vidas pasadas o de la historia colectiva, de que cuando nosotros tenemos un retorno de Saturno, se nos presenta una situación súper caótica en nuestra vida. A los 30, 28, 29 años de edad, que ese es el primer retorno, para redefinir nuestra vida, para concientizar nuestra vida, para redefinir nuestros propósitos. Porque si no estáis de acuerdo o no estás alineado de acuerdo a tu propósito de vida, cuando te llega el retorno de Saturno, que es como a esa edad, literalmente te mueres o te pasa una enfermedad muy grave, una situación muy crítica donde tienes pérdidas. Algo se muere en tu ser. Porque estabas muy desajustado, estabas muy desalineado y básicamente el retorno es para adquirir responsabilidad de la situación que estás presentando en el momento, para tomar un nuevo nivel de conciencia mediante el retorno. O si no, o sea, nos vamos para arriba y te morís nomás. claro. Es por eso que también lo interesante, por ejemplo, cuando lo llevamos como al mundo de la fama, por ejemplo, hay muchos jóvenes que se mueren a los 27 años, el club de los 27, Sí. a los 28, a los 29, mediante drogadicción o enfermedades. ¿Por qué? Porque están chatos de vivir. Están chatos de seguir la misma estructura, seguir el mismo camino. Entonces, cuando tenemos el retorno de Saturno, básicamente se muestra como un periodo de enfermedad o crisis o caos para tomar responsabilidad de tu vida y alinearte con tu real propósito de tu vida. Que si nos damos cuenta, los famosos que se mueren a los 27 básicamente son por temas que no logran resolver en su psicología interna. Entonces llega este planeta dictador y es como, te mueres, bueno, nos morimos porque no tenemos otra solución. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya se empezaron a generar avances astrológicos mucho más grandes y comenzamos como a visualizar mucho más el cielo, pero ahora ya con telescopios más avanzados, comenzamos a darnos cuenta que llegan otros nuevos planetas, como Urano, después Neptuno y después Plutón. Y cuando llega Urano a presentarse en la astrología, por el descubrimiento de este planeta, el paradigma de la conciencia humana comienza a cambiar con fuerza. Y eso también es lo que representa Urano, el cambio de conciencia, el cambio de evolución, el cambio de paradigma, porque Saturno, que está anteriormente a Urano, Saturno es un planeta que es dictatorial, es autoritario,
es básicamente un régimen totalitario. Es netamente una autoridad que te reprime y es como, ya, pasa esta situación y hasta ahí nomás llegaste porque es un planeta muy castigador. Pero si tú eres muy cauteloso, tomas responsabilidad, tomas conciencia del autocuidado y trabajas con disciplina y responsabilidad, el Saturno es un símbolo o un planeta que nos da premios, nos da recompensas por nuestro esfuerzo. Eso es lo bueno de Saturno. Pero después llega el caos o el desorden, el revuelo, la ruptura de la estructura, que es Urano, que habla de la nueva conciencia. Y eso es interesante. Urano se comenzó a descubrir en la historia, por ejemplo, cuando se da el Renacimiento. Podemos considerar la Edad Media como un periodo muy saturnino, por la rigidez, por la estructura, por la oscuridad, por la depresión, por la penumbra, por la hambruna, por la religiosidad, que es un dogma básicamente, por el miedo. Pero después cuando ya empieza a decaer ese tipo de imperio, ese tipo de gobierno, llega Urano y comienza a manifestarse, por ejemplo, con el Renacimiento. Aquí el hombre quiere ser completamente libre, quiere expresarse, quiere enamorarse de sí mismo, comienza a rescatar como un periodo del periodo greco-romano, que los romanos, si lo vemos a nivel histórico, son personas súper liberales, le hacen mucho culto al cuerpo, que eso mismo se empieza a rescatar en el Renacimiento. La libertad de expresión, la libertad del ser, la libertad de mostrar el cuerpo, la libertad del arte, elaborando, por ejemplo, obras artísticas con respecto al desnudo. Entonces, es como una antítesis que habla mucho de romper todo el sistema de 1000 años, históricamente hablando, de la Edad Media. Entonces, claro, Urano nos permite expandir la conciencia e ir mucho más allá, ir mucho más allá. Después llega Neptuno, que habla de que aparte de que nuestra conexión de expansión de conciencia mental, también hay una expansión de conciencia espiritual. Y después llega Plutón, que este planeta es catártico, es de crisis, es de sufrimiento, es de depresión, en el sentido negativo. Pero cuando aprendes a sintonizar, a nadar, a sumergirte en la profundidad de tu inconsciente, que son todos los temas ocultos, todos los temas bloqueados que están en tu psique inconsciente, y logras como enfrentar ese sufrimiento, se da una especie de transmutación mediante la muerte, porque todo eso antiguo está vencido, está caducando, está afectando tu vida personal, entonces tiene que morir. De hecho, Plutón se asocia mucho a la muerte, un planeta de muerte. Entonces, cuando nos vemos enfrentados o tenemos que rescatar eso oscuro para darle cobija, darle atención, porque de alguna forma sí o sí nos duele, sí o sí enfrentamos eso oculto inconsciente que es dolor, es sufrimiento, posteriormente a eso se da el renacer. El ser humano es como que el diseño humano en su esencia primigenia, en su esencia divina, es como que estamos destinados a aprender desde dolor, porque no tenemos la conciencia elevada, porque no tenemos el aprendizaje adecuado desde la infancia para poder aprender desde una expansión de conciencia más bonita. No. O sea, al final nos damos cuenta que al final todo el ser humano ha ido evolucionando a través de la historia mediante el dolor, mediante el sufrimiento, y eso nos hace fuertes, nos hace resilientes, pero todo eso se da por el paradigma plutoniano, el último planeta, que en este caso es la resurrección o el renacimiento cruzando la muerte, Me encanta para la potenciar nuestro poder. ¿Mm? la muerte para el renacimiento. Después de una muerte siempre viene un nacer. No pueden hacer nada sin una muerte previa. De hecho, nosotros venimos de una muerte, de muchas muertes, y De estamos muchas muertes. nuevamente en nacimiento. Yo quería agregar, bueno, también por la pregunta a la Marcia y todo, que esto de la astrología es tan antigua, tan antigua, tan antigua, y Sí. antiguamente todos los sabios o todas las personas eran astrólogos, era como algo básico. Todos los reyes o emperadores se manejaban con este conocimiento de astrología, justamente como para saber cuál era el momento propicio de, como tú dijiste, quizá de las guerras, de la siembra.
y todo, muchas figuras famosas, científicos, numerológicos o matemáticos, Ujú. geométricos, todos eran astrólogos, incluso, por ejemplo, Flores del Edward Bach, de Flores de Bach, Mm, su estudio principal era la astrología y basó después todo lo que las flores dependiendo de los arquetipos planetarios. Entonces esto es muy, es como una sabiduría muy ancestral que como que hubo un tiempo que se apagó, se ocultó por el tema sí, de que se perseguía todo esto, porque daba muchos conocimientos, mucha luz, mucha información. Y ahora, en esta actualidad, nuevamente está renaciendo esto, como esta información de la astrología, que es tan importante para autoconocernos. El autoconocimiento de cómo estamos configurados es como lo básico para ir empezando a recuperar nuestro poder, también de mm, perdonarnos, de comprender tantas cosas como por qué vivimos lo que vivimos en infancia, por qué mamá tiene, no, percibimos esto de mamá, esto de papá, esto de mis hermanos, esto de mis entornos. Y cuando logramos comprender como eso, es como, viene como una liberación. Yo siento exacto, que es un autoconocimiento. Así sí, que es como súper importante. Y yo quería dar como un ejemplo, cortito, como porque igual como un ejemplo se entienden más las cosas. Eh, Esto de cuando uno estaba diseñando nuestra propia encarnación diseñando nuestra carta natal astrológica para nacer en el momento exacto de estos los escenarios. Yo quería dar un ejemplo con mi caso personal, tanto ahora que tú hablaste de Saturno, que es como los límites, me acordé por eso los límites, o esto de un poquito como el castigo o la restricción. Eh, yo elegí nacer con Saturno en la cúspide de mi casa 3, ya que eso inicialmente puede ser un tema de restricción en la comunicación. O sea, como que claro, y cómo eso después se vio reflejado en mi experiencia. Claro, porque esa creencia tenía que quedar configurada en mí para yo representar esa restricción en la comunicación. Al final es al revés, es como que hay un diseño previo que después se materializa en lo físico para vivirlo. mm, Entonces, ¿qué pasó en mi infancia? Yo ya tenía esta configuración de nacimiento. ¿Qué pasó en mi infancia? Que cuando yo, bueno, tuve un abandono de papá a mis 3 años, y él cuando se fue de la casa, se separó de mi mamá, él no se despidió de mí. Yo como que de un día para otro no lo vi más, nunca más supe de él. Entonces, ¿qué me quedó programada como niña? Que yo no era importante lo que tenía que decir porque yo no me pude despedir, no me pude expresar. O papá, no te vayas, papá, quédate. Yo no tuve esa expresión. Ahí está el Saturno en casa 3 claro, reflejado en una experiencia. Entonces, ¿qué me quedó como niña? Que no era importante lo que yo tenía que decir, porque si mi papá no me quiso escuchar, el resto menos. Entonces, esa niña de 3 años quedó con la programación de que no era importante lo que yo tenía que decir. Saturno en casa 3 se vio reflejado ahí. Y después, adulta, ya hace un par de años atrás solamente, con ese tema que tú hablaste de la reprogramación, de Theta Healing, que después viene la parte de la sanación, porque la carta natal como que te dispara qué cosas puede, qué uno desafíos puede tener. Y cuando vino esta healing con la reprogramación, ahí yo hice este resignificado de que no mm, era verdad, de que mi palabra no era importante, o no era verdad que la otra persona no me quería escuchar. Y de ahí, ¿sabes qué? Hice un cambio tan fuerte en mí que ahí empecé a hablar recién, a comunicar. Antes yo no preguntaba, no decía nada, porque decía, ¿a quién le iba a interesar lo que yo tenga que decir a nadie? Y después que hice esa reprogramación, que fue el año 2022 creo, hace poco, ahora ya, ya me atrevo a hablar, ya nadie me para, ahora ya me atrevo a hablar en cámara, siento como que las personas que me pueden escuchar, puedo inspirarla con lo que yo puedo hablar. Entonces, ese es como, con mi ejemplo quise dar como la secuencia completa del claro. diseño de mi vida, después cómo se reflejó esto en mi experiencia física para vivir lo que yo diseñé y después cómo lo pude revertir, reprogramar, reconfigurar. Y acá estoy. Eso quería como comentarles con mi ejemplo. Qué importante
voluntad, o sea, la conciencia, ponerle luz de conciencia, ¿verdad?, a la situación y tener la voluntad de modificarlo, pidiendo ayuda, obviamente, porque si uno no ha podido solo ciertas cosas, hay, como Luigi, como tú misma, que manejamos distintas herramientas donde se puede hacer el aporte para que surja esta nueva yo, esta nueva versión, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, mi amor. Eso. Marcelita, ¿algo más que decir? Ya estamos casi en la No hora sé. de la grabación. Luis, algo, si quieres redondear, muchas gracias. ¿Alguna cosa que quieras decir para finalizar? Bueno, quiero concluir que todo es aprendizaje aquí en la vida. Todo suceso, evento que estamos viviendo, sea malo, sea bueno, básicamente es para aprender. Todo se puede cambiar, todo es transmutable. Por ende, considero mucho que tomar conciencia de todo lo que está sucediendo en la vida, tanto lo bueno como lo malo, especialmente el enfoque malo de las cosas, cuando logramos como tomar conciencia y llegar a sanarlo, hay un aprendizaje y un propósito de por qué lo elegimos vivir. Entonces concluyo que al final uno está aquí en la vida para tomar conciencia, poder cambiar las cosas, poder evolucionar e integrar la conciencia como ser humano de que estamos aquí en la tierra netamente para ser personas con mucho conocimiento, ayudar a otros a sintonizar con el propósito de vida, básicamente para sentir la vida y disfrutar, aprender y disfrutar. Yo creo que uno viene netamente a disfrutar en esta vida. Entonces, para llegar a esa conciencia constante del disfrute, básicamente es tomar mucha conciencia de las situaciones presentes que se presentan en la vida diaria, en la vida cotidiana, tomando la opción y el libre albedrío de que todo eso negativo lo podemos cambiar netamente para retornar a la sincronía perfecta de lo que somos y así tener mayor conciencia del disfrute y seguir disfrutando, seguir siendo feliz, porque es totalmente una realidad que podemos ser completamente felices cada día de la vida, aprendiendo, integrando y cambiando la realidad. Y eso, Maravilloso, es suena parte. maravilloso. Ujú, ujú, Qué lindo. Luigi, agradecerte de corazón, ha sido súper entretenido, bonito, muy interesante escucharte, eh, ujú. los saberes que tú nos puedes compartir ahora y también me interesa mencionar que quien esté interesado en hacer sesiones contigo, tienes Instagram, Ujú. menciónalo tú. Smile Ichiban, Ajá, SMILEICHIPAN, Smile Ichiban. Ese es ajá, mi Instagram, ¿sí? Mi Facebook es Luigi Javieres Valencia. Sin embargo, tengo más como movimiento en Instagram que en Facebook, ¿ya? ajá, Y ya. mi WhatsApp, te lo Igual digo. vamos Más a dejar escrito en la descripción del video. Vamos a dejar los sí, contactos escritos más Ok, claros. justo eso sí, iba a mencionar, que va a quedar todo anotado ahí, pero igual para que las personas sepan que te quieran ubicar, que pueden acudir a estos medios, ¿ya? sí, Para, para ubicarte, para exacto. contactarte. Sí, Muchas gracias, muchas gracias gracias, de también. verdad, Gracias, súper gracias. lindo programa. Sí, Ujú. y los dejamos invitados también a, bueno, a dejar sus comentarios, obviamente, y a visitar, bueno, ver los programas anteriores si no los han visto y también a visitar nuestra página en gallanoscósmicos.cl. Claudita, Luigi, muchas gracias y que estén Gracias. muy bien. Igual también. Chao. Gracias. Chao, Chao, que chao. estén bien.